Así como estamos, vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora nos dirigimos a su presencia, agradecidos por este momento que usted nos da para poder escudriñar su palabra. Bendiga grandemente esta actividad para que en el transcurso del día todo se desarrolle de la manera correcta, como usted le agrada. Y en este momento nos bendiga a este grupo de hermanos y a nuestro expositor de la palabra en esta mañana. Usted le bendiga grandemente a su hermano Hugo. Usted sea con él para que pueda hablar las palabras correctas, eterno Dios, y así, eterno Dios, poder edificarnos en esta mañana. Le rogamos, eterno Dios, se quede entre nosotros y bendiga a cada una de las actividades del resto del día. Todos se lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, nuestro hermano Hugo Rodríguez, ya en el área de aquí y fuera del área de Nuevo León es conocido. Es nuestro hermano que predica en la Iglesia de Cristo allá en Juárez, Nuevo León, en la colonia Colinas del Vergel. Comentaba con nuestro hermano ahorita y dice que tiene alrededor de 15 años ya predicando allá. En el año de 1993 graduó aquí de Monterrey Escuela de Predicación y naturalmente nuestro hermano está casado, tiene 3 hijos. Nuestra hermana Blanca también está impartiendo clase a las mujeres. Entonces, hermanos, esos son a grandes rasgos lo que podemos mencionar del hermano. Y para no quitarle más tiempo, hermano, pase para que nos explique la palabra de Dios. Después de eso, nuestro hermano Lázaro nos dijera un himno, por favor. Buenos días, hermanos. Gracias a Dios que nos da la oportunidad, hermanos, en este día, segundo día de actividades en estas conferencias bíblicas de Monterrey, de estar reunidos, hermanos, como iglesia para poder edificarnos a través de la palabra de Dios. Agradezco a Dios esta oportunidad que me da, hermanos, de compartir la enseñanza con todos ustedes, y también agradezco a nuestros hermanos que me invitaron para tener participación en esta actividad. Bien contento, hermanos, de estar en esta actividad, no solamente por tomar parte en ella, en la enseñanza, sino porque podemos gozarnos, hermanos, como familia de Dios, saludando a hermanos de diferentes lugares que han venido, hermanos, a estar presentes en esta actividad. Y sobre todo, hermanos, no solamente saludarles, sino confirmar lo que somos, hermanos, la familia de Dios, y ese gusto de poder ver que la familia de Dios es muy grande, tanto en Monterrey como en todo México. Así que, hermanos, les animamos en el Señor a seguir adelante, esforzándose, en este caso el comité organizador, por llevar a cabo esta actividad. Y esto se va a seguir adelante, hermanos, porque cuando Dios bendice lo que se hace, va a haber prosperidad en todo sentido, va a haber bendición. Así que les animamos en el Señor a seguir adelante. El tema de esta mañana, hermanos, pues es el mismo de ayer, ¿verdad? Hablábamos acerca del tema de ministros competentes. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo. Dios, hermanos, demanda calidad y excelencia en nuestro servicio, porque el conformismo es un peligro continuo. El libro de Malaquías, hermanos, nos habla de los reclamos que Dios hace a su pueblo, al pueblo de Israel, por la deficiente manera en que ellos le servían. Los varones, hermanos, estamos encargados de la dirección, de la adoración y del servicio a Dios. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros siempre busquemos ser ministros competentes. Cuando hablamos de ministros competentes, hablamos de personas aptas o idóneas para llevar a cabo algún trabajo en la iglesia.
En nuestras labores cotidianas, hermanos, tratamos de esforzarnos, tratamos de hacer las cosas de una mejor manera, porque si eres un buen trabajador va a haber prosperidad para ti en aquella empresa donde tú labores. El estudiante se esfuerza por hacer las cosas de una mejor forma. Pero cuando llevamos este aspecto a la iglesia, hay gente que se conforma por no hacer más. En la empresa o en la escuela sobresalen ciertos hermanos o hermanas, pero en la iglesia, hermanos, siempre existe el temor o siempre existe el conformismo para no hacer más. Bueno, Dios, hermanos, no quiere esto en nuestra vida. Dios espera, hermanos, que nosotros seamos ministros competentes. El pasaje base, hermanos, de nuestro tema, 2 Corintios 3:6, y dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Hermanos, debemos nosotros entonces tener en cuenta este tema. Vamos a hacernos la pregunta, hermanos, la pregunta del día de hoy: ¿en qué cosas debemos de ser ministros competentes? El día de ayer, hermanos, analizábamos una pregunta: ¿para qué ser ministros competentes? Decíamos que el para qué o el por qué viene a ser lo mismo, habla de una razón o habla de un motivo. Y ayer contestábamos esta pregunta: ¿para qué ser ministros competentes? Dijimos dos cosas, hermanos: para evitar problemas en la iglesia, por eso debemos de ser ministros competentes y tener ministros competentes. Nosotros como líderes dentro de la iglesia, acuérdate que la palabra líder en la Biblia no viene, en el Nuevo Testamento en la Biblia no viene, pero existe el concepto de liderazgo. Bueno, nosotros, hermanos, como líderes en la iglesia del Señor, al tener ministros competentes vamos a evitarnos problemas. Pero también, hermanos, no solamente evitaremos problemas, sino que también vamos a ayudar para que haya bendición en la iglesia. Ya analizamos, hermanos, el día de ayer esta respuesta: para qué ser ministros competentes, a través de estas dos respuestas a la pregunta que nos hicimos ayer. El día de hoy, ¿en qué cosas debemos de ser ministros competentes? Bueno, nosotros, hermanos, debemos de poner atención principalmente en practicar lo que el Nuevo Testamento enseña sobre la salvación. Debemos de ser ministros competentes, y esto se va a resaltar si nosotros ponemos en práctica lo que el Nuevo Testamento enseña sobre la salvación. Hay que recordar que la salvación, hermanos, es el anhelo de Dios para el hombre. Dice Marcos 16:15: el que creyere y fuera bautizado será salvo. Hermanos, Dios quiere salvar al hombre, y nosotros debemos de poner en práctica lo que el Nuevo Testamento enseña sobre la salvación. El Evangelio es aquello que conduce al hombre a lograr la salvación de su alma. Acuérdate lo que dice Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Fíjate bien lo que es el Evangelio: el poder de Dios para salvarnos. El hombre necesita, hermanos, conocer el Evangelio para poder lograr la salvación de su alma. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? Una pregunta que nosotros vemos la respuesta en 1 Corintios 15, del 1 en adelante. El Evangelio, hermanos, es algo que tú y yo debemos de estar enseñando a aquellas personas que tienen, hermanos, la necesidad de salvar su alma. El Evangelio, hermanos, contiene hechos para creer. ¿Cuáles son esos hechos? Que Cristo murió por nuestros pecados. El Señor vino desde los cielos para morir, hermanos. Ese es el propósito de la venida del Hijo de Dios. Que Cristo fue sepultado también es otro de los hechos que tiene el Evangelio. Que Cristo resucitó al tercer día. Que Cristo apareció después de resucitado, hermanos. Es lo que dice este pasaje de 1 Corintios 15, 3 al 6. Hechos para creer. ¿Cuánta gente, hermanos, el día de ayer y el día de hoy están celebrando lo que se conoce como la Semana Mayor, la Semana Santa?
Pero hermano, la gente desconoce lo que la Biblia dice. Hablan o tratan de recordar un sacrificio sobre el Señor, sobre nuestro Señor Jesucristo. Pero la gente, hermanos, hace una revoltura de tantas cosas sobre la vida del Maestro. Veía yo, hermanos, en estos días están pasando una serie sobre Jesús. Y veo lo que enseña la gente, hermanos, que hizo esa serie de televisión. Y hermanos, está todo revuelto. Cuando están esperando la venida del Espíritu Santo, supuestamente los apóstoles están rezando el Padre Nuestro, hermanos. Digo yo, oye, qué absurdo, ¿de dónde sacaron esa idea? Y están repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que viene supuestamente el poder del Espíritu Santo. Y hermanos, cosas así de absurdas están haciendo las personas para creer en Jesús. Por eso el Evangelio contiene hechos para creer. Pero ¿cuáles son esos hechos? Bueno, lo que dice precisamente la Escritura. Ahora, el Evangelio también, hermanos, contiene mandamientos para obedecer. ¿Cuáles son esos mandamientos? Bueno, lo que se conoce como el plan de salvación. Hay que oír el Evangelio. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hay que creer el Evangelio, hay que arrepentirse de nuestros pecados, hay que confesar a Jesús como el Hijo de Dios y hay que bautizarse para el perdón de los pecados. Hermanos, esos son los mandamientos que Dios espera que el hombre obedezca para salvar su alma. ¿Tú sabes cómo la gente ha confundido las mentes y utiliza una sola palabra para cambiar todo el sentido del plan de Dios para salvarnos? ¿Cuál palabra utilizan, hermanos? La palabra solamente. Esa palabra, hermanos, tú se la aplicas a muchos conceptos bíblicos y con esa palabrita después del concepto solamente cambia todo el sentido de la enseñanza de Dios a través de la Escritura. Hay que oír la palabra y hay que creer. Solamente dicen algunos. Hermanos, ¿dónde viene esa palabra en la Biblia? La Biblia enseña, hermanos, que con el corazón se cree para justicia, pero ¿qué? Con la boca se confiesa para salvación. Así que nosotros, hermanos, tenemos que tomar en cuenta precisamente lo que la Biblia dice sobre estos aspectos importantes. Hechos para creer, mandamientos para obedecer. Pero también, hermanos, el Evangelio contiene promesas para gozar. ¿Cuáles son esas promesas? La primera promesa, perdón de pecados. Dijo Pedro en Hechos 2:38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Esa es una promesa. Te bautizas, tienes perdón. No te bautizas, no tienes perdón. Desde el Antiguo Testamento Dios enseñó sobre esto, hermanos, del perdón. Aunque te laves, ¿con qué? Dice Isaías, con lejía. Hermanos, los pecados no se quitan, ¿verdad que no? Solamente a través de la obediencia al bautismo. Nosotros vemos agua. Para Dios es la sangre de su Hijo que nos limpia de nuestros pecados. Otra promesa, hermanos, el don del Espíritu Santo. Acuérdate que el Espíritu Santo no se llama don. Don significa regalo. Y es una promesa. Tú te bautizas, tienes perdón de pecados y tienes también el Espíritu Santo en tu vida. ¿Para qué sirve ese Espíritu Santo? Sabemos para qué, hermanos. Para poder vivir conforme a Dios, para poder hacer los mandamientos de Dios. La gente no entiende esto. porque ahora sí puedo si antes no podía? Porque tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida. También, hermanos, tenemos a Dios por Padre. Un pensamiento que la gente le gusta creer, pero que es una realidad cuando te bautizas. Dios por Padre. Una ofensa muy grande que tú le puedes decir a alguien es decirle que no es hijo de Dios. Cuando tú le dices a alguien que no es hijo de Dios, ponen los ojos grandotes, hermanos, y la cara de enojado. ¿Cómo que no soy hijo de Dios? No eres hijo de Dios si no has nacido en la familia de Dios. Y para poder ser parte de esa familia, para poder tener a Dios por Padre, tenemos que hacer lo que Cristo dice. Y fue Cristo el que dijo: bautízate para perdón de pecados, bautízate para recibir salvación. ¿Cuáles promesas, hermanos? Un lugar en el cielo. La gente cree, hermanos, que las personas cuando mueren van al cielo.
Estoy mencionando esto porque la gente cree que lo que hace el bautismo lo hace la muerte. Cuando tú te mueres te vas a ir al cielo. Si andabas con Dios en esta vida te vas a ir, no al cielo, te vas a ir al Hades y después de ser juzgado te vas a ir al cielo. Nos vamos a ir al cielo. Pero hermanos, si en esta vida nosotros no caminamos con Dios, si en esta vida nosotros no hicimos lo que Dios demandaba, después de esta vida, no porque moriste, entonces ahora tienes toda la parte con Él. Ahora eres parte de Dios porque moriste. El bautismo, hermanos, es el que hace la diferencia, la obediencia a los mandamientos de Dios. Creer el Evangelio es precisamente venir a ser parte de Dios a través del bautismo y alcanzar una serie de bendiciones que Dios ofrece. El anunciar, hermanos, y cuidar de que se lleve a cabo el plan de Dios para salvarnos es algo en lo que nosotros debemos de ser ministros competentes. La gente cambia la palabra dicha por nuestro Dios. Algunos añaden lo que piensan o creen. Debemos nosotros de llevar a cabo este plan. No hay un texto que hable sobre lo que hemos mencionado, hermanos, en cuestión de oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Pero la Biblia enseña a través de los ejemplos en el libro de los Hechos de lo que la gente hizo para poderse salvar. Así que nosotros, hermanos, debemos de ser celosos y debemos de hacer lo correcto enseñando a la gente lo necesario sobre la salvación. Hay que recordar también que aquellos que nos hemos bautizado, que hemos llevado a cabo este plan de Dios para salvarnos, somos añadidos al lugar correcto. Hay gente, hermanos, que confunde a las personas que son religiosas. Hay gente que a todos les dice hermanos. Ya vino nuestro hermano. ¿Y de qué iglesia eres? ¿De la iglesia de Cristo? No, yo me bauticé en la iglesia Pentecostés. O yo me bauticé así como ustedes se bautizan. Algunos dicen como la fórmula, ¿verdad? Como si fuera A más B más C igual a salvación. No, hermanos, el hacer eso confunde la mente de las personas. Hay gente que ha llegado a la congregación de Juárez diciendo: hermanos, yo también soy hermano, yo ya me bauticé, yo ando haciendo lo que ustedes hacen, pero quiero venir aquí con ustedes porque me gusta. ¿Y dónde se bautizó? Se bautizó en una secta. Fue añadida a una secta, no fue añadida a la iglesia del Señor. Y hay hermanos que dicen: no hay problema. Lo estás condenando, lo estás llevando al infierno por no ser competente en el aspecto de la salvación. Debemos nosotros entonces enseñar lo necesario, lo que el Nuevo Testamento dice sobre la salvación. Ahora, no solamente esto, el anunciar y cuidar que se lleve a cabo el plan de Dios para salvarnos, entonces es algo que debemos de hacer como ministros competentes. Nuestro tema es ministros competentes. Vamos a hacernos la pregunta, o ya nos estamos haciendo la pregunta: ¿en qué cosas debemos de ser ministros competentes? Bueno, número 2, en practicar lo que el Nuevo Testamento enseña sobre la adoración. Nuestra adoración a Dios debe de ser siempre como Él nos ordena en su palabra. Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Como ministros competentes, hermanos, debemos de llevar a cabo nuestra adoración, no descuidando la manera de hacerlo. El adorar a Dios, hermanos, debe de ser siempre como Él nos dice. Algunos no saben ni siquiera el significado de adorar. No podemos adorar a Dios si no le servimos. Fíjate bien esto: no podemos adorar a Dios si no le servimos, porque adorar y servir, hermanos, es algo que Dios definitivamente está considerando. Si yo digo que adoro a Dios, le tengo que servir. Adoramos a Dios cuando le servimos, y adorar es atribuir el mérito, hermanos, es atribuir el valor, la importancia a Dios cuando nosotros estamos congregados para adorarle. Debemos entonces llevar a cabo nuestra adoración y no ser descuidados. Fíjese bien en esto, porque algunos de nosotros
Somos descuidados en la manera en que adoramos. La Biblia, hermanos, identifica cuando menos 3 tipos de adoración. El Nuevo Testamento identifica 3 tipos de adoración. Encontramos la adoración ignorante, hermanos, en Hechos capítulo 17, versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. La adoración ignorante, hermanos, es aquella que se hace sin entendimiento. Es lo que Pablo vio, hermanos, precisamente en Atenas. Él veía esa cantidad tremenda de ídolos a su alrededor y vio esa inscripción: al Dios no conocido. Y él les dice: a ese Dios que ustedes adoran sin conocerle, es a quien yo les anuncio, es de quien yo les hablo. Hermanos, lo mismo sucede así como en aquel tiempo. Hay quienes adoran en la ignorancia. Hay muchos que están adorando sin saber lo que están haciendo. No solamente existen millones de personas postrándose ante ídolos o imágenes, sino que muchos están siguiendo prácticas religiosas debido a la ignorancia de las Escrituras. Hoy en día, hermanos, se adora la muerte, cuando la Escritura dice que el enemigo de Dios es la muerte y va a ser destruido. ¿Para qué adorar lo que está destinado al fracaso? Pero la gente, hermanos, desconoce la Biblia y por esta razón tiene o lleva a cabo este tipo de adoración. También existe, hermanos, o se menciona en el Nuevo Testamento la adoración vana. En la palabra de Dios habla de aquellos cuya adoración es en vano. Mateo 15, 19 dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hoy en día muchas personas adoran también de esta manera. Adoran al Señor, es cierto, pero su adoración es vana o vacía, porque se hace según las enseñanzas y según las tradiciones de los hombres, en lugar de hacerse conforme a la voluntad de Dios. Algunos piensan lo que importa es hacer, aunque no te fijes cómo, aunque no sepas cómo. No, es una adoración vana. Ahora Dios, hermanos, espera que nosotros llevemos a cabo lo que se conoce como la adoración verdadera. Es aquella que ofrecemos a Dios, que se hace en espíritu y en verdad. Estas son las palabras del Señor en Juan 4:24 que ya mencionábamos. Esta es la única clase de adoración que Dios acepta, la que se hace de esta manera, en espíritu y en verdad. Déjame decirte que cuando nosotros señalamos este tipo de aspectos, algunos creen que estamos exagerando, que nosotros los que ponemos atención a lo que estamos haciendo para Dios, nosotros somos exagerados. La Biblia habla, hermanos, de una adoración en espíritu. Quiere decir, hermanos, una adoración en humildad y comprensión hacia el Dios Todopoderoso, que es espíritu. Adorar en espíritu habla de fervor, de devoción, de gusto, de deleite, de deseo de estar haciendo lo que a Dios le agrada. Ahora, también, hermanos, nosotros debemos de hacerlo como dice el Señor, en espíritu y en verdad. Decíamos que la palabra verdad no quiere decir de a de veras. Juan 17, 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Fervor, devoción, entrega, pero conforme a la palabra de Dios. Dios no obliga a nadie a adorarle, hermanos. Pero cuando tú y yo lo hacemos, debemos de hacerlo en los términos que Él establece. Una de las palabras usadas, hermanos, para definir adorar es la palabra presente o regalo. Yo vengo a traer mi presente o mi regalo ante Dios. ¿Te acuerdas cuando éramos niños y nos invitaban a alguna fiesta y lo importante era llevar cualquier cosa y comprábamos un jamón Palmolive o Camay y lo poníamos en una cajita y ahí está el regalo? Hermanos, Dios no quiere un jamón Camay o Palmolive.
Dios quiere lo que te sale de tu interior y lo que expresas con tus labios, con tu corazón, con lo que tú eres, todo tu ser, de una forma en la cual tú estás considerando lo que estás ofreciendo. Adorar a Dios, hermanos, es algo muy serio. Es algo en lo que nosotros no debemos de ser incompetentes, al contrario, ministros competentes. Existen elementos de la adoración verdadera, hermanos. Elementos de la adoración verdadera. ¿A quién va dirigida esa adoración? La adoración va dirigida a Dios. Y cuando hablamos de Dios, hablamos de la deidad. Él es el Creador, Él es el Todopoderoso, Él es el objeto de nuestra adoración. Solo a Dios y nadie más. También hay que considerar nuestra actitud en la adoración. La adoración va dirigida a Dios, pero ¿qué actitud tienes en espíritu? Debe de ser una adoración humilde, sincera, sabiendo a quién estamos adorando, recordando que tenemos comunión con Él cuando le venimos a adorar. Y la manera correcta en la adoración es hacerlo en verdad. Esos son los elementos de la adoración verdadera. Quiere decir, de acuerdo a las instrucciones específicas de la Biblia, no por tradición o por mandamientos de hombres, sino conforme a la palabra de nuestro Dios. La adoración, hermanos, en sí es una adoración que se muestra en el Nuevo Testamento a través de 5 sencillos actos que la componen. La oración, hermanos, el pueblo de Dios tiene la oportunidad por medio de la oración de hablarle al Padre que está en los cielos. ¿Qué cristiano pensaría en reunirse con otros cristianos para adorar y no involucrarse en la oración, hermanos? Definitivamente ninguno. Después de que la gente hubo obedecido al Señor en el día del Pentecostés, una de las cosas en que ellos perseveraban, según Hechos 2:42, es en las oraciones. ¿A cuántos de nosotros nos gusta orar, hermanos? Todos debemos de orar, es un mandamiento. Pero ¿cuántos de nosotros nos deleitamos orándole a nuestro Dios? Ahora, no solamente cuando pasamos al servicio público, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en cualquier lugar donde nosotros estemos, en cualquier situación de nuestra vida. Hay muchos pasajes, hermanos, que hablan sobre este tema de la oración. Hay muchos ejemplos de quienes oraron. Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo perfecto de orar en todo momento. El Señor se pasaba las noches orando. Así que cuando nos reunimos como iglesia, la adoración a Dios, la oración está presente. ¿Qué decir, hermanos? ¿Qué decir también acerca del canto? Hay gente que dice, no importa cómo cantes, porque Dios ve el corazón. Hermanos, nosotros no somos Dios y lo que oímos anima o desanima, ¿sí o no? Cuando alguien está cantando, adorando a Dios y no se oye armonioso, es que el que está dirigiendo está batallando. Hermanos, ¿para quién es la adoración? Tú puedes ver los eventos que el mundo hace. En el Super Bowl, hermanos, ¿a quién llevan a que cante? Aquel que la va a regar, dijo aquel, al que millones de personas en todo el mundo van a oír y van a decir, ah, qué feo está cantando, le voy a cambiar. ¿Verdad que no? Llevan a los mejores y es de hombre a hombre. Traen a un hombre, un ser humano, para que deleite cantando a las multitudes. Y Dios, hermanos, es menor que las multitudes. Nosotros debemos de cantar alabanzas a Dios y poner atención en la forma en que nosotros debemos de hacer esto. La Biblia especifica cantar. La Biblia habla sobre la manera de cantar. La Biblia habla de aquel canto que es aceptable a Dios. Hay gente que no se fija en las cosas como se hacen. Hace años yo predicaba, hermanos, en un pueblo. Y una de las cosas que yo veía es que la gente canta los himnos sin fijarse lo que canta. ¿Cuántos de ustedes en sus congregaciones cantan el himno 91?
No me levante la mano, pero muchos le cantan ese himno, 91. Ese himno, de acuerdo a la Biblia, está mal, pero como a mí me gusta y me gusta la melodía, cuando esté cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Hermano, la Biblia no dice eso, pero como a mí me gusta y yo me encapricho, y pasan algunos a dirigir, hermano, yo he oído que lo dirigen algunos jóvenes en las reuniones de jóvenes, las mensuales, y cantan el himno 91 y ya están todos cantando el himno 91. Hermanos, ese himno está mal. Cuando yo les decía a los hermanos allá en aquel pueblo, la Biblia dice que la oración no es a Cristo, es al Padre. Ay, hermano, ¿usted con qué autoridad nos quita himnos? Hermano, la enseñanza de los himnos es algo que tú y yo debemos de estar considerando. El canto puede ser aceptable cuando contiene los elementos y las cosas que Dios espera. Se canta para alabar a Dios, se canta, hermanos, para reconocer la grandeza de Dios. Pero la Biblia dice que nosotros debemos de cantar con el espíritu, habla fervor, devoción, gusto, pero con el entendimiento. ¿Por qué cantar, hermanos? Lo que la Biblia no dice. Pero como yo soy incompetente y no me importa que la gente cante lo que le dé la gana, total, de ellos y Dios. Ese pensamiento, hermanos, no habla de ser ministro competente. Ministros competentes, al contrario, habla de indiferencia, habla de no ser como Dios espera que nosotros le sirvamos. Hay gente que pensando en esto metió la música instrumental en la adoración. Un pianito, una guitarra, un pandero. Allá en Juárez, hermanos, donde su servidor predica, es una congregación humilde. Y estamos en un lugar, una colonia humilde, hermanos. Les decía a los hermanos que hace años pasó un hombre y se paró ahí a platicar conmigo. Era en el tiempo en que estaban construyendo el edificio de nuestros hermanos americanos. Y entonces él ve hacia adentro y dice: hermano, veo que no tienen instrumentos aquí en esta iglesia. Era una persona sectaria. Y creyó que estábamos tan pobres y amolados que no teníamos instrumentos porque no teníamos para comprarlos, hermanos. Y me dice: oye, si tú necesitas instrumentos, yo te los vendo baratos y en abonos. Y yo me quedé pensando, mira, nos dijo pobres y amolados. Hermanos, no tenemos instrumentos no porque no tengamos dinero, sino porque Dios dice la manera que debemos de cantar. La palabra cantar no es lo mismo que tocar, no es lo mismo que rasgar, no es lo mismo que tocar el pandero o el arpa. Hermano, la gente saca el Salmo 150, le digo yo a los hermanos, ahí dice los instrumentos que se utilizaban, esos son los que debes de utilizar. Si eres tan rigorista y tan expresivo de señalar el Salmo 150, ahí dice con qué instrumento lo vas a hacer. Y yo pienso, ¿por qué si encuentran el Salmo 150 y no encuentran Amós 5:23, donde Dios dice no más instrumentos? ¿Por qué no ven que en el Nuevo Testamento jamás se utiliza la palabra para hablar sobre la música instrumental o de instrumentos en la adoración? Pero hay gente que piensa, pues si así lo quieren hacer, adelante. No, hermanos, debemos nosotros definitivamente de ser personas que están haciendo las cosas conforme a lo que Dios dice. También la adoración se compone, hermanos, de la cena del Señor. Los primeros cristianos se reunían, hermanos, para participar de la cena del Señor el primer día de la semana. Hay gente, hermanos, que no pone atención a cómo participar de la cena del Señor. Hay gente que lo hace como si fuera un velorio, de manera fuera de lo que es reverencia. Se pasan del aspecto de la reverencia. Algunos lo hacen muy rápido, otros lo hacen muy lento. Algunos no le dan importancia al hecho de comer pan y tomar jugo de uva de acuerdo a los elementos que Dios dice. Hay hermanos que se dicen ser hermanos de la iglesia de Cristo, y que cuando se les va a pedir, oye, necesito pan y jugo, sacan un bolillo y sacan joya de uva. Y hermanos, estoy hablando de supuestos hermanos. ¿Cómo que un bolillo y joya de uva? O un frutzi. Me dijo un hermano una vez: oiga, hermano, para que nos salga más barato lo del jugo de uva, ¿por qué no compramos un concentrado y le echamos agua? Y dije, porque eso no es lo bíblico, hermano. ¿A qué pelado tan agarrado? ¿Cómo que para que nos salga más barato?
Hermanos, Dios no cuesta el hacer el sacrificio de tener lo que el Señor dejó establecido. Hay hermanos que hacen las cosas de forma equivocada cuando oran. Bendice este pan que es el cuerpo de Jesús, bendice este jugo que es la sangre. Hermano, no es el pan el cuerpo, ni es la sangre. Dice usted ahí, dice en los evangelios. No, en los evangelios, en la oración no dice. Cuando Jesús tomó el pan, lo bendijo, ahí está la oración, y después lo dio y dice esas palabras que algunos dicen, pero no fue parte de la oración. Léale bien, escudriñemos bien la escritura. Lo mismo sucede, hermanos, con el jugo de uva. Es la sangre. Hermanos, no es la sangre. En el primer siglo a los cristianos los acusaban de caníbales porque hicieron de este tipo de frases algo literal. Ellos decían que en la adoración de la iglesia los cristianos sacaban un niño y se lo comían su carne y bebían su sangre. Hermanos, eso no es la enseñanza de Dios. Algunos lo hacen de manera equivocada porque tienen prisa. Yo he estado presente en lugares donde los hermanos, cuando participan, hacen una oración por el pan y la misma oración por el jugo para bendecir. Así lo hizo el Señor. Una oración por las dos cosas. Pero es que tengo apuro. Pues si tienes apuro, adelante, hazlo como tú crees, pero conforme a Dios. La Escritura no dice eso. Algunos dicen, ay, hermanos tan exagerados. Hay lugares donde los hermanos se paran y dicen, vamos a participar de la cena del Señor, y no explican absolutamente nada. Y las personas que visitan por primera vez, la gente dice, pues ¿qué están haciendo estos? Hablan de una cena, pero es en la mañana. ¿Cómo que cena? Sería almuerzo, ¿no? Y empieza la gente a confundirse porque nosotros, por nuestra incompetencia, porque no queremos aclarar, porque no queremos enseñar acerca de estos aspectos esenciales de la adoración a nuestro Dios, la gente se confunde. Algunos se alejan con una imagen equivocada porque lo que vieron no les agradaron. Algunos ven en la cena algo tan sublime que cuando pasan la charola y el incrédulo va a tomar pan, le dice, tú no, o no tomes jugo de uva. Hermanos, el incrédulo no sabe lo que estás haciendo y tú tienes que explicarle. Pero si es la primera vez que ves, tú tienes que ser prudente. ¿Cómo le vas a decir las cosas para que no se aleje y no se ofenda? Pero algunos pensamos que es algo místico la cena del Señor. Hermano, la cena del Señor es algo serio, pero no como para que la gente se aleje del Señor. Acuérdate que a través de ese mandamiento se anuncia la muerte del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer a la hora de participar, explicarle a la gente. Hermanos, pero algunos por flojera, por comodidad, o simple y sencillamente porque no saben cómo, no dicen nada. Hermanos, es algo sencillo, pero es algo definitivamente serio. ¿Qué decir de la ofrenda, hermanos? La ofrenda es un mandamiento también que forma parte de la adoración a Dios. Es algo que los cristianos hacemos cada domingo. Hay que explicar bien esto, hermanos, porque algunos prohíben a los que no son miembros de la iglesia que no tomen pan y jugo. Pero cuando pasan la charola de la ofrenda, ¿qué pasa? Le pasan la charola, ¿verdad? Oye, no me diste pan y jugo. Algunos también se confunden, hermanos. Piensan que la ofrenda es el pago de tomar un pedazo de pan con una copita de jugo de uva. Hermanos, por eso hay que explicar, y por eso hay que enseñar, y por eso hay que decir las cosas, para que la gente no tenga duda de lo que estamos haciendo. Pero algunos de nosotros pensamos, ¿para qué? Porque la adoración para Dios demanda que nosotros hagamos las cosas que Él pide, pero que la gente sepa el por qué lo debe de hacer. El Nuevo Testamento habla sobre referencias sobre el dar. Nos recuerda que todas las cosas son de Dios. Nos dice que los cristianos debemos de dar, el por qué debemos de dar, y nos habla de cómo debemos de dar. Todo esto, hermanos, lo estamos mencionando de manera rápida porque se nos va el tiempo, pero aquellos que tienen el libro, ahí viene todo esto que estamos mencionando de una forma más amplia. La iglesia, hermanos, no tiene otra manera autorizada por Dios para recibir ingresos, nada más que la ofrenda. Así que hay que cuidar todos estos aspectos en nuestra adoración a Dios,
Por último tenemos la enseñanza, hermanos, y el estudio de la palabra, la predicación. Jesús dijo: escudriña las Escrituras. La iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, se reunía precisamente para estudiar. Hechos 27 nos dice de lo que hacían en cuanto al primer día de la semana sobre el partimiento del pan, pero también nos dice que Pablo enseñaba. La Biblia dice, hermanos, que Timoteo se le persuade para que tenga en cuenta esas escrituras que has aprendido desde la niñez. Él exhorta, hermanos, la escritura, a que nosotros no descuidemos la palabra de Dios. Hay gente que se aburre con la enseñanza. ¿Sabes por qué te aburres? Porque no ponemos atención a lo que se dice. ¿Y usted cómo sabe? Uno se deleita en la palabra, hermanos, cuando es de Dios. La Biblia dice, hermanos, lo que la palabra de Dios es. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios no es cualquier libro, es el libro de Dios, y nosotros debemos de tomarlo en cuenta. Dice el salmista en el Salmo 119:105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa es la palabra de Dios, algo que alumbra. Y debemos recordar las palabras del salmista en el Salmo 1, del 1 al 3: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Fíjate esta frase: en la ley medita de día y de noche. En la ley de Jehová está su delicia. ¿Cuánto te deleitas en la palabra de Dios? ¿Eres un hombre justo? Porque el hombre justo es aquel que tiene un trato correcto con nuestro Dios. Dice ahí que el hombre justo, después que hace lo que Dios dice, da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Somos hombres justos, somos personas que están considerando definitivamente lo que Dios dice. Los cristianos, hermanos, debemos nosotros de hacer la adoración como Dios espera. Dios ha revelado, hermanos, su voluntad en lo que concierne a la adoración, y no le es dado al hombre el alterarla en lo más mínimo. Eso de que a mí me gusta, eso de que yo pienso, eso de que yo creo, tenemos que decir, la Biblia dice, la palabra de Dios dice, y hacer conforme a la palabra de nuestro Dios. ¿En qué cosas debemos ser ministros competentes? Número 3, en practicar lo que el Nuevo Testamento enseña sobre el gobierno de la iglesia. Tenemos 2 minutos, hermanos, para decir todo esto, y es el punto más largo. Bueno, dice Tito 1:5, hermanos: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Pablo le escribe, hermanos, a Tito que era necesario poner en su lugar las cosas que adolecían de eficiencia. ¿De qué manera lo iban a hacer, hermanos? Con organización. Hablamos de organización de acuerdo a la palabra de Dios. Hablamos de cosas que Dios quiere que hagamos. He oído a predicadores que dicen: ¿para qué tener ancianos? ¿Para qué tener diáconos? ¿Para qué tener un gobierno establecido? Hermanos, esta congregación de Sierra Ventana está organizada, y yo admiro la visión de nuestro hermano David. Algunos de ustedes no saben que el hermano David está enfermo, y el hermano tiene algunas semanas que no viene aquí, está en el hospital. Hay gobierno en esta congregación. Fíjate la visión. El hermano no está, pero aquí no se cerró, y aquí no se detiene la obra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque hay que buscar esa organización. Hay que establecer, hermanos, un gobierno en cada congregación local. Establecer ancianos. El anciano o el presbítero habla de edad y madurez. El obispo habla de responsabilidad y autoridad. Es lo mismo con diferente
responsabilidad, hermanos. Por eso se emplean estos nombres: anciano, presbítero, obispo, pastor. Habla de servicio y espíritu, hermanos. Los requisitos, 1 de Timoteo 3, 1 al 7. Hay que anhelar ser precisamente un anciano, un líder dentro de la iglesia, y debe también buscarse tener la cualidad de ser irreprensible. ¿En qué se necesita ser irreprensible? En la condición de jefe de familia, hermanos, en los aspectos de la vida personal, pero también en su aptitud para enseñar. Cuando hablamos de ser irreprensible, hermanos, hablamos de cosas que algunos de nosotros carecemos: reconocer nuestras fallas y autocorregirnos. Qué difícil es eso, hermanos. No son cualidades que algunos podrían pensar nadie puede tener. Son cualidades de un verdadero hijo de Dios. Todos nosotros, como hijos de Dios, como varones, debemos de buscar y anhelar precisamente el tomar parte en esta organización que la iglesia presenta. Esta organización también consiste, hermanos, en establecer diáconos, hombres con aptitudes y actitudes de servicio. Qué difícil es esto. 1 de Timoteo 3, 8 al 13 lo dice. Hermanos, hablamos de muchas cosas que definitivamente se deben de considerar para agradar a nuestro Dios en lo que estamos haciendo. Ya nos fuimos bien rápido, hermanos. Pues que ya se acabó el tiempo. Podemos decir, hermanos, en conclusión, que debemos de ser ministros competentes y debemos de seguir lo que el Nuevo Testamento nos dice sobre estas cosas que nos identifican como la iglesia del Señor. La forma de salvación, la forma de adoración, la forma de organización, hermanos, son aspectos que identifican a la iglesia del Señor. La iglesia de Cristo enseña esta doctrina sobre salvación, adoración y organización. No son doctrinas, es la doctrina verdadera de nuestro Señor, la doctrina que el Nuevo Testamento muestra que Dios quiere que nosotros cumplamos. No seremos competentes si aligeramos la doctrina de Cristo o si seguimos nuestros pensamientos o ideas, manteniéndonos obedientes en todas las cosas. Solo así lograremos que la iglesia del Señor resplandezca, hermanos, en un mundo en tinieblas. Así que esa es la enseñanza de Dios, hermanos, para cada uno de nosotros en esta mañana. Que Dios les bendiga, hermanos, y esperamos en Dios que cada uno de los que estemos aquí busquemos ser un ministro competente. Dios le bendiga, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Los invito a buscar el himno número 117 para honra y gloria de Dios y para fortalecimiento de todos nosotros. Número 117. Cantemos. Cristo está buscando